Feliz sábado para todos mis queridos, un gran abrazo. Soy su amigo David Pérez y estoy complacido de hoy tener la oportunidad de gozar de la compañía del Espíritu Santo contigo. Allí donde te encuentras, en tu casita, si estás en este momento en la iglesia, si en este momento te dispones para prepararte a ir a la iglesia y estás escuchando este contenido de repaso de lección, pues quiero que aprendamos juntos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos. La lección número 5 nos trae un punto fundamental e importante para nosotros como cristianos. Es un reto grande, pero es muy importante porque nos abre un panorama magnífico sobre lo que el Señor desea y no desea de nosotros como cristianos. Querido, el Señor ha tenido y tiene tanta misericordia con nosotros que nos refleja sus verdades, lo que va a pasar, lo que ha pasado y lo que acontece hoy en día, y la providencia para cada uno de nosotros como cristianos. El título se trata de excusas para eludir la misión de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son las excusas que podríamos nosotros sacar? Sabes, como seres humanos a veces nos encanta colocar excusas para muchas cosas. Si hoy en día estás viendo este contenido, hoy, sábado, déjame comentarte que estamos comenzando, he tenido la oportunidad de comenzar una campaña. Si estás viendo el 28, sábado 28, estamos comenzando esta campaña en Quibdó, aquí en el Chocó, donde tenemos la oportunidad de iniciar una campaña maravillosa de evangelismo. Ya te contaré, te mostraré también durante la semana lo que el Señor hace, ha hecho y hará con cada uno de nosotros. Pero si estás viendo de pronto este contenido, el 4, exactamente el 4 de noviembre, sábado 4 de noviembre, también mostraremos pronto aquello que el Señor terminará. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque, querido, cuando nosotros creemos en Cristo, ¿por qué dices de pronto, David, ni siquiera apenas está comenzando? ¿Cómo crees que el Señor va a salir todo bien, querido? Y es que cuando tú estás en las manos del Señor, siempre la única forma posible, el único fin posible para el cristiano con Dios es la victoria en Cristo Jesús. Mira, esta semana es hermosa y quiero que de una vez vayamos al texto bíblico que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quiero leerlo textualmente, dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dijo el Señor. ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esa sería exactamente la forma perfecta de poder responder al llamado de Dios, ¿verdad? Y yo no sé si de pronto sea tu vivencia esta con el Señor. A la primera de pronto le dijiste, Señor, heme aquí, envíame a mí. O de pronto tu palabra y la mía ha sido como muchas personas en decir, Señor, heme aquí, envía a mi hermano que está a mi izquierda. Señor, heme aquí, envía a mi vecino. Señor, heme aquí, envía a mi madre, envía a otro. Y por algunas razones y excusas que colocamos en la vida, como por lo menos, Señor, no soy lo suficientemente talentoso, o no tengo los dones que de pronto el pastor tiene, el director de música tiene, de pronto no soy suficientemente talentoso. Y es que, querido, el Señor no llama a siervos, o el Señor no te llama porque seas talentoso, y el Señor no me llama a mí porque sea talentoso. No, lo único que el Señor quiere de ti es la disposición de tu corazón, porque el Señor se encarga en el proceso de desarrollar tus talentos y tus dones para su servicio. La serie de excusas quiero comentarte que durante mi vida muchas veces le coloqué trabas al Señor. Yo crecí en un hogar cristiano en el cual me enseñaron a servir a Dios siempre, desde temprano, desde que me levantaba con Dios, leía la Biblia, oraba, leía la matutina y me acostaba a sí mismo con Dios. Pero empecé a amar otras cosas y a tener de pronto otros ídolos como el fútbol. Y empezó esto a amar tanto en mi vida y a causar tanta mella que empecé a apartarme un poco del Señor y de la enseñanza de mi madre. Pero pasa el tiempo y esta frialdad hizo que empezara yo a colocarle excusas y trabas a Dios para lo que tenía. Entonces, cuando de pronto el ministerio de música me llamaban para yo cantar en alguna campaña o algo, ya no lo hacía con gran gozo como antes. Decía, de pronto puedo solamente un día a la semana. Y mentira, no es que pudiera, es que ya no sentía ese pálpito de amar al Señor y de servirle todo el tiempo. O de pronto decía, Señor, estoy cansado, voy después.
Y es que hoy en día de pronto le decimos, hay personas que no van a la iglesia porque dicen, llegué temprano y cansado del trabajo, así que estoy muy cansado y no voy a la iglesia por esto. Queridos, son solamente excusas. Yo te pregunto, ¿Dios se cansa de bendecirte? Si Dios se cansara y dijese, vamos a parar el oxígeno por un minuto, ¿qué sucedería con nosotros? Claramente caeríamos como muertos todos al piso. Con Abraham, la semana anterior hemos aprendido sobre un hombre de oración, cómo llevar la misión del Señor de una forma perfecta, encantadora, magnífica. Y aunque Abraham se equivocaba, no era perfecto. Abraham cometió varios errores, pero el Señor fue llevándolo y fue un proceso integral y un proceso que duró toda su vida de transformación. Así que no te preocupes si hoy en día de pronto no tienes tantas ganas y de pronto dices, Señor, no sé cómo hacerlo, quiero servirte, pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes, querido. Lo único que el Señor desea es que tú le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. No mi vecino, no. Envíame a mí. Porque el Señor le encantará y el Señor sonríe cuando alguien le dice eso. Porque el Señor le encanta pasar tiempo contigo, porque Dios te lleva a su escuela para capacitarte, formarte y decirte a lo último, mira, ya pasaste de pronto a segundo primaria, de pronto te encuentras en preescolar, o de pronto pasaste a tercero, cuarto, quinto, entras a bachillerato, a la preparatoria, y llegará un punto, querido, cuando Cristo venga, que el Señor te dirá, mira, toma tu soga, tu toga y birrete, porque te has graduado con medallas de honor. Yo creo que no existe ni existirá un momento más hermoso. Pero la lección de esta semana nos muestra en particular el ejemplo de un personaje. Está entre los profetas menores. Pudo haber sido un profeta también mayor por las grandes cosas que Dios hubiese hecho en él, pero lastimosamente fue un profeta bastante testarudo. Dios tuvo que llevarlo y de pronto tú y yo, o de pronto alguien diga, yo me identifico con Jonás. Porque de pronto le coloco trabas al Señor y le digo, no, Señor, porque de pronto, como durante esta semana veremos también y vemos temas importantes, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros, y alguna de las excusas que le tenemos para Dios es el miedo. Querido, y es que el miedo no debe vencerte, sino el miedo se utiliza para vencer. El miedo lo utilizamos cuando estamos en las manos de Dios. Cuando estás sin Dios, claramente debes tener miedo y tendrías miedo, porque no tienes esperanza alguna más que tus solas fuerzas. Pero nos damos cuenta que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Pero cuando Cristo lo tienes como fundamento en tu vida, y cuando tienes a Cristo en tu caminar, Cristo camina contigo de la mano todos los días, porque compartes diariamente con el Señor, ahí te das cuenta que el miedo no te vence. Porque el Señor te dijo y te dirá durante esta semana muchas veces, mira, 365 veces coloqué en la Biblia la frase no temas. Y ahí nos damos cuenta que tenemos un no temas de parte de Dios para cada día del año. Y cuando se renueva cada año, el Señor tiene otra vez para ti un no temas para cada día del año. Querido, con estas promesas de Dios es imposible tener miedo, porque aún te das cuenta que con Cristo nunca puedes ser vencido, porque siempre tendrás la victoria. Mira, Jonás fue un hombre que le puso muchas trabas a Dios. El Señor lo llamó y le dijo, mira, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive, lleves la palabra mía, porque si no se entregan a mí en 40 días, perderán la vida por completo. Jonás tenía un nombre que tenía mucha trascendencia, era muy importante, era muy diciente el nombre de Jonás, y era denominado en su transliteración como paloma, mensajero, quien lleva cartas, quien lleva palabras de buenas nuevas. Así que no más por el nombre, Jonás sabía que había sido destinado para cosas grandes para Dios. El Señor lo llama por misericordia a él también, porque quería enseñarle algo grande para su servicio. Y es que, querido, la única forma de tú crecer en el Evangelio es colocando en práctica el amor que Cristo tuvo contigo. ¿Cómo colocas el amor de Cristo en tu vida en práctica? Pues sabiendo que Cristo dio la vida por ti, porque te amó primero. ¿Tú qué haces? Vas y entregas el mismo amor a las personas que no conocen de Cristo y que tanto lo necesitan. Es sencillo. Cuando tú amas tanto al Señor, entregarás a los demás el mismo amor que el Señor te da.
Esa es la labor como cristianos. Pero Jonás en aquel momento tuvo miedo. Y tuvo miedo porque claramente aquella tribu ninivita era pagana, no creía en Dios, tenía otros dioses a los cuales creían ellos. Era una tribu politeísta y su deidad principal entre ellas era el dios Dagón, mitad pez y mitad hombre. Y ellos tenían una doctrina bien interesante, una creencia con él que expondremos en unos instantes. Y es que, sabes, cuando el Señor llama a Jonás, le dice, mira, quiero que vayas donde ellos, les prediques, porque si no se arrepienten, en 40 días van a perder la vida, van a morir porque les destruiré. El Señor nos enseña algo importante en esto, queridos, y es que el Señor tiene misericordia no solamente de los justos. Así como el sol sale para los justos y para los impíos, el Señor tiene misericordia y nos ama a todos. No importa el pecado o el mal que hayamos cometido, no importa el que esté en la cárcel o el que esté en la iglesia hoy en día, por igual nos ama el Señor. Mira, el Señor llama a Jonás, pero Jonás claramente, como conocemos de pronto la historia, parte exactamente en el lugar contrario a lo que el Señor le mandó. Ocurre una gran tormenta. Le echan la culpa a Jonás. Jonás se da cuenta que es su culpa claramente lo que ocurre. El Señor tenía misericordia de él y quería llamarlo a esta gran labor una vez más. Así que Jonás aún así rehúsa, quiere suicidarse, quiere quitarse la vida, se lanza al agua para ahogarse, para morir. Y en aquel momento el Señor le salva la vida, permite que un gran pez lo trague, no le quita la vida, sino tenía un estómago gigante aquel pez, supongo yo. Y le dio 3 días el Señor. En esos 3 días, Jonás tiene tiempo para hablar con Dios. No solamente para pedirle perdón, sino para retomar su historia. Pero Jonás es tan testarudo como de pronto nosotros a veces lo hemos hecho. Y de pronto le hemos dicho a nosotros, Señor, como lo dice la lección, inconvenientes, ¿verdad? Con Dios. Somos inconvenientes, le ponemos trabas y Jonás, aunque pidió perdón, ese perdón fue a medias. No fue una transformación de su corazón. Fue un perdón más que todo circunstancial porque se encontraba en un lugar apretado, en un lugar en el que no quería estar. Pero el Señor, ¿qué hizo? Siguió teniendo misericordia de su siervo. Terminó Jonás llegando a un lugar, a Nínive. Aquel pez lo escupe allí. Pero los ninivitas tenían un credo bien interesante, y es que toda persona que saliese del agua querría decir que iba de parte del dios Dagón y traería una palabra de profecía para ellos. Qué interesante que Dios aún utiliza lo cultural, utiliza todo lo que se encuentra en el espacio vivo de las personas, todo lo que las personas tienen, el Señor lo utiliza para toda buena obra, y el Señor no le interesa, ¿verdad?, utilizarlo en mala manera, sino claramente lo utiliza para toda buena obra y bendición para ellos. Y queridos, hay algo bien interesante en todo este punto, y es que cuando Jonás va y predica, el Señor con gran poder permite que todas estas personas se entreguen al Señor. Pero aún así el carácter de Jonás se encontraba muy incompleto. Y Jonás se levanta, se eleva sobre aquel lugar, esperando no que el Señor echase la bendición sobre ellos, le diese la bendición, sino por el contrario, comienza a esperar que el Señor descienda fuego del cielo para destruirlo. Cuando Jonás ve que el Señor no destruye a Nínive, comienza una vez más a renegar contra Dios y a pelear contra Él. Oh, qué testarudo Jonás. Pero aún el Señor siguió teniendo misericordia de Jonás. Querido, yo no sé si de pronto se parezca un poco a la historia que el Señor ha tenido contigo. De pronto algunas personas, de pronto tú que estás detrás de la pantalla te sientas identificado con la historia de Jonás porque dices, ¿cuánto has hecho por mí, Señor? Pero yo he sido tan testarudo y tan falto de carácter cristiano que lo único que he hecho es aborrecerte y muchas veces alejarme de ti. Y de nada nos sirve dar el 50% del corazón al Señor cuando no le damos el 100%. Porque cuando le das el 50 al Señor, quiere decir que el otro 50 es para el enemigo. Y el mal y el bien no pueden convivir juntos. O estás con el bien o estás con el mal, querido. Pero el Señor tiene palabras para ti hoy. Y es que el Señor desea formar un hogar en tu corazón. Que Él sea el centro de ti, y de esa manera tú puedes, primero, al amar a Dios, al aceptar por consiguiente
que Cristo primero te amó a ti, que el Padre te amó a ti y que el Espíritu Santo te ama a ti, de esa manera podemos comprender que el amor para nosotros es tan grande y rebosará tanto el amor en tu corazón que tus ansias serán de ir donde tus vecinos, donde tus compañeros de trabajo, donde tu jefe, donde las personas que trabajan para ti, donde todo el que te rodea, porque sabrás que Cristo viene pronto y de esta manera buscarás no perder tiempo para llevarle a otras personas la palabra de bendición. Querido, la historia de Jonás nos refleja un punto bien interesante y es la enseñanza de un hombre llamado por Dios que hizo las cosas a medias, que el Señor tuvo misericordia de él, pero imagínate lo que hubiera sido la historia de Jonás si no hubiese vacilado en el Señor. Si la pregunta hoy en día es, David, ¿qué puedo hacer si tengo tanto miedo de servir a Dios por de pronto por el que dirán? Pues querido, déjame decirte que cuando era joven, a mí me daba pena tomar la Biblia para ir a la iglesia. Es más, cuando agarraba la Biblia, me daba pena llevarla debajo del brazo. Hoy en día tengo una Biblia grande. Mira, una Biblia grandota. Y me encanta mi Biblia. No la cambiaría por nada. Pero hoy en día, en ese tiempo, me daba pena llevar la Biblia y le decía a mi madre, madre, cómprame una Biblia de las pequeñitas, la Biblia más pequeña que pueda haber, esa cómpramela, para metérmela al bolsillo y que las personas no me vieran la Biblia, porque qué pena que me vean la Biblia. Qué testarudo era, ¿verdad? Y qué falto de madurez espiritual. Pero querido, hoy en día, en ese tiempo, las personas y los padres de mis amigos no los dejaban salir conmigo porque de pronto yo no era el mejor ejemplo. Pero hoy en día todos esos padres me llaman para que le dé consejos a sus hijos. No por mérito mío, porque no tengo ningún mérito. Soy solamente un ser humano, un simple ser humano. ¿Sabes de quién es el mérito? Por la gracia de Cristo, que al yo comprender el amor que Cristo tuvo primero al amarme a mí, al dar la vida por mí en la cruz del Calvario, ahí yo al amar a Cristo, al enamorarme de Él, me doy cuenta que me es incapaz no prender la cámara y no presentar este mensaje para ti, para que tú y las personas que tú puedas compartir este contenido tengamos el privilegio de llevar palabras de bendición a los demás. Mira, el Señor te ha llamado hoy a ser un misionero para Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿harás caso omiso como Jonás? ¿Tomarás una embarcación en contra de Cristo o por el contrario dirás, Señor, como Isaías, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuál será la respuesta tuya, querido? Mira, Dios te bendiga, Dios te guarde, y si la respuesta para ti, para Dios hoy en día de tu parte es, Señor, heme aquí, envíame a mí, o si es, Señor, tengo miedo, enséñame, pues querido, cierra los ojos porque quiero orar por ti en este día. Querido Padre, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Quiero colocar a cada persona, a cada hijo tuyo detrás de esta pantalla, que está viendo este contenido en el día de hoy. Bendícele, Señor, guárdale, fortalécele, dale fuerza, Señor. Que no temamos a nada, porque sabemos que si te tenemos a ti, tenemos todo lo importante, lo bueno, lo amoroso que eres para cada uno de nosotros. Capacítanos, Señor, llénanos de ti, para que a partir de hoy, a cada persona que veamos, podamos llevarle tu palabra, pero primero siendo convencidos de que tú primero nos has amado y que no sacaremos ninguna excusa vacilante, sino como Isaías podremos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Querido Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor, como aquel versículo que tanto amo también, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mateo 6:21, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Querido, ¿cuál es tu tesoro más grande? Espero que sea Cristo, porque será una realidad en tu vida a partir de hoy. Ha sido un placer para mí, soy tu amigo David Pérez, querido, y les mando un gran abrazo desde la distancia. Dios les bendiga enormemente y pasa este día en la compañía con Dios. Dios te bendiga.